ciclo de Krebs se genera energía, como tú bien sabes eso, ¿no? Pero acá tienes que sumarle los NAT y los PAN, ¿no? Por cada acetil-CoA separado por la tiolasa. ¿Te ubicaste? ¿Te ubicaste? ¿Regreso? Ya. ¿Cuándo está la tiolasa? Acá está la tiolasa. A eso se refiere, la tiolasa. La tiolasa, ok. Entonces se genera un NAD y un FAD. A ver, ¿dónde están? Acá está y acá está. Acá está. Un NADH, o sea, reducido, y un FADH reducido, ¿no? Se genera. Eso es lo que quiere decir, ¿no?, este comentario que estamos señalando acá. Un NAD reducido y un FAD reducido. Un ejemplo, en el caso de ácido palmítico o palmitáctico, que tienen 18 carbonos, te va a generar 8 acetil-CoA, pero te va a generar 7 NAD reducido y 7 FAD reducido. 7 NAD y 7 FAD. Acá pone 7, ¿no? Son 7 NAD y 7 FAD reducidos. ¿Por qué no 8? El último ya no se repite. El último ya no se repite. Entonces se ha calculado que la ganancia efectiva es de 106 ATP. Qué bárbaro, ¿no? Y por una glucosa era mucho menos, 30 a 32. Acá, por un ácido graso de 18 carbones te da 106 ATP. Porque es un compuesto más reducido, como has notado tú. Pues te va a dar pues cantidad de ATP, ¿no? Pero hay que restarle 2 ATP, por las razones que te di al inicio, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, nosotros hablamos, ¿no?, del cálculo total, pero no es como, o sea, ¿cuánto ha sido el total? 108. Le he restado 2 y me ha quedado 106, ¿no? Entonces, si tú multiplicas 7, a ver, el ángulo específico ahí, 7 por 2,5, ¿cuánto queda? 17.5. 7 por 2,5, ¿cuánto queda? Ya está todavía. Y ahora súmale 7 por 1,5. Súmale. ¿Ya le sumaste? Ya. Ahora, si yo tengo, ¿cuánto acetil-CoA tengo? Multiplica por ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs te da 3 NAD reducido, un FAD reducido y un ATP. Eso es 10. Te da 80. 80 súmale lo que sumaste anteriormente y te da 108. O sea, 108 le quita 2, te sale 106. Entonces, esa es la idea de una ganancia efectiva y grande, ¿no? Importante. Si tú lo comparas con glucosa, es extraordinario, obviamente, ¿no? Por eso que el ácido graso da una cantidad excelente, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros hemos llegado a la conclusión que la beta-oxidación es un proceso extraordinario, ¿no?, como proceso liberador de energía, que fue una gran cantidad de ATP. Entonces, los ácidos grasos que tenemos como reserva en los triglicéridos del tejido graso subcutáneo es importantísimo para los momentos de ayuno en especial. Entonces, cuando hablamos de ayuno, tenemos que pensar en gluconeogénesis. El hígado y el riñón están formando glucosa para el cerebro especialmente, y los otros tejidos van a tener la oportunidad de captar energía gracias a la beta-oxidación y a los cuerpos cetónicos que también se van a producir. Un resumen más, para que ya tengas la idea de la beta-oxidación. Ahora tienes el primer estado, observa tú. Una vez que la beta-oxidación culmina, te da cantidad de acetil-CoA que entran al ciclo de gaseosidad o ciclo de Krebs. Los electrones que se generan a través del NAD reducido y FAD reducido van a ir a la cadena respiratoria, y eso va a permitir la formación de beta por un mecanismo llamado fosforilación oxidativa, con producción de agua que se llama agua metabólica por reducción del oxígeno, que ya lo hemos conversado bastante, ¿no? Pero acá tienes pues ya separados los procesos para que puedas ver, ¿no?, nuevamente lo que es una beta-oxidación. Entonces, la beta-oxidación se está realizando en la mitocondria. A nivel del mitosoma están las enzimas claves. Has notado tú que la formación de acetil-CoA conlleva a un proceso de deshidrogenación. Intervienen deshidrogenasas ligadas al NAD, deshidrogenasas ligadas al FAD. Y al final vas a tener una tiolasa, que es la que va a separar el carbono beta a la altura del carbono, ¿no? ¿Está claro así? ¿Está bien el repaso? ¿Lo entendiste o no? Ok. Ahora, algo que te he preguntado ahorita, ¿dónde se realiza eso de la mitocondria? Pero no sé si te había enseñado esto de la romana. Entonces,
Solamente una cosita chiquita, porque nadie te va a evaluar esto, si no te lo va a enseñar, no te va a preguntar el doctor esto. Pero te hago una aclaración que los ácidos grasos de cadena muy grande necesitan una ayuda, fundamentalmente, y la ayuda es el peroxisoma. Entonces no solamente en mitocondria hay beta-oxidación, también hay peroxisoma, como una ayuda, no una colaboración, de tal manera que los ácidos grasos entran sin necesidad de carnitina. Entonces eso es importante, porque acá no se requiere carnitina para entrar. La carnitina se debe entrar para salir cuando ya el producto apareció. Entonces en el peroxisoma es una ayudita importante, ¿no? Porque es de gran utilidad para ácido graso de cadena larga. Entonces el acil-CoA, que ya tú lo conoces, ¿cuál es el acil-CoA? O sea, el ácido graso activado, que ya tú lo conoces, no requiere la carnitina para entrar dentro del peroxisoma, ¿no? Y algo curioso, mira, lo con cuidado. Esto solamente te puede degradar y te da acetil, pero llega un momento en que se detiene. Cuando llega a 8 carbonos, ahí se queda, ya no más. Entonces, tanto el acetil-CoA van saliendo del peroxisoma. ¿Por qué? Porque obviamente esos acetil-CoA van a ser utilizados, probablemente en la mitocondria que llega a su ciclo de Krebs, porque acá no puede haber ciclo de Krebs porque estamos en peroxisoma, ¿no es cierto? Y también los octanoil-CoA ya no van a ser degradados más, también se van a ir. Pero para salir sí necesitan la carnitina, para salir de esto sí necesita carnitina. Obviamente tú dices, no, pero se genera NAD y se genera FAD, ¿no? Entonces estos hidrógenos son transferidos al oxígeno porque estamos en peroxisoma, no estamos en mitocondria. Por lo tanto acá no hay cadena respiratoria. Pero la pregunta es, ¿a dónde van estos hidrógenos? Van a hacer reducir el oxígeno y te aparece el peróxido de hidrógeno. Como estamos en el peroxisoma, la catalasa va a desdoblar en agua y oxígeno para que no cause daño, ¿verdad? Pero te va a producir cantidad de acetil-CoA como una ayudita para que cumpla la función importante en el ciclo de Krebs, pero en la mitocondria, no acá, ¿no? Entonces, eso se llama beta-oxidación peroxisomal. Conclusión, para tu examen tú tienes que conocer la beta-oxidación, pero en mitocondria. En conclusión, para tu examen no te han enseñado ni la alfa-oxidación ni la omega-oxidación. Tampoco te han enseñado la peroxisomal, pero es que yo como un datito por si acaso tengas presente que no siempre en la mitocondria se utiliza la beta-oxidación, ¿ya? Por si acaso, pero eso no te van a evaluar. Y acá viene otro proceso contrario, ¿no? Porque una cosa es la oxidación y otra es la biosíntesis, ¿no? En la oxidación toda la molécula se va descomponiendo a su forma más simple para liberar energía y formar ATP. Acá las moléculas chiquitas van a tener que formar lípidos, entonces la biosíntesis. Para eso ya tú sabes algo importante que te enseñé yo, te enseñé en el ciclo de Krebs y te dije, cuando metabolizamos carbohidratos vamos produciendo gran cantidad de ácido cítrico. Ese ácido cítrico, y te lo puse como pregunta en el examen, es una fuente de carbono para lipogénesis, así te puse en el examen, para lipogénesis, formación de lípidos. Entonces acá vamos a partir de este citrato. Entonces hago una pregunta, ¿de dónde viene el citrato? Obviamente ya tú sabes que se viene del ciclo de Krebs por la oxidación de los azúcares en gran cantidad. Ese es el objetivo. Entonces el citrato tiene 6 carbonos, tú lo conoces, eso no es el citrato, ¿no? Entonces ese citrato, y ya sabemos su mecanismo, lo que me interesa ahora es esto, me interesa. ¿Por qué? Porque esto de acá me va a permitir explicar que los carbonos van a ser utilizados para la lipogénesis, ¿no? Entonces una citrato liasa es una enzima importantísima a nivel citosólico que permite el detonamiento del citrato en oxalacetato de 4 carbonos y acetilcoenzima. Nuevamente se hace ATP en este proceso y se forma el acetilcoenzima. Entonces este acetilcoenzima que estoy señalando es la fuente de carbono para formar los ácidos grasos que nosotros sintetizamos. ¿Cuáles son los ácidos grasos que nosotros sintetizamos? Los saturados. Y los insaturados que no sean omega 6 ni omega 3. O sea, los insaturados omega 9 sí lo podemos sintetizar. El oleico es omega 9, sí lo podemos sintetizar. ¿Me entiendes? Entonces eso lo podemos hacer claro. ¿Cómo lo sintetizamos? Por este proceso de biosíntesis de los ácidos grasos. Entonces, en la formación de acetil-CoA es lo importante recordar. O sea, una pregunta. ¿De dónde vienen estos carbonos? Del citrato. Entonces quiere decir que esta fuente de carbonos es para formar el ácido graso. Entonces acá te imaginas, el acetil-CoA tiene 2 carbonos, ¿no es cierto? Y el ácido esteárico tiene 18 carbonos. Entonces tenemos que ir sumando, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Como en el caso anterior era desdoblamiento, ¿no? Acá es al contrario, la suma hasta formar una molécula grande de 18 carbonos. Obviamente el oxalacetato no puede entrar a la mitocondria, no puede, es imposible que tiene que ser transformado en malato por las razones que yo te di.
en una oportunidad. La malato deshidrogenasa permite pues reducir al oxalacetato para que aparezca el malato. Luego enzima málica citosólido lo transforma en piruvato en este mecanismo y puede entrar con facilidad. O el malato también podría entrar directamente porque sí lo puede hacer, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir la ruta aquí, a la acetil-CoA. Entonces, si yo pongo exceso de carbohidratos, tengo una gran cantidad de citratos que pueden seguir esta ruta. Entonces vamos a caminar de acá, entonces para formar un ácido graso. Entonces hay una etapa previa, siempre hay una etapa previa al proceso, ¿no? ¿Cuál es la etapa previa de la oxidación? Beta. La activación del ácido graso en acetil-CoA. Y acá la etapa previa es la formación de malonil. Entonces acá está el punto de regulación. Acá está el punto de regulación, la formación de malonil-CoA. Siempre hay una etapa importante que recordar. Para iniciar todo tiene que originarse el malonil con el enzima. Entonces yo creo que te das cuenta que la enzima acetil-CoA carboxilasa permite incorporar un carbono, mira, un carbono al acetilcoenzima. Entonces me pregunto, ¿a qué se refiere eso? Miro el esquema y digo, claro, pues si la acetilcoenzima tiene 2 carbonos, ¿no es cierto? Acá está el radical acetil, de 2 carbonos. Entonces voy a incorporar un carbono más. Entonces, ¿de dónde saca ese carbono? Del CO2, puedo decirlo así, o del bicarbonato, puedo decirlo así, y se incorpora. Entonces, esta enzima acetil-CoA carboxilasa, ¿entiendes? Es importantísimo para la formación del malonil-CoA y es un mecanismo de regulación. La malonil-coenzima es un mecanismo de regulación. ¿Se consume ATP en este proceso? Claro que sí, hay consumo de ATP. Y tienes el malonil-coenzima. Para que se pueda sintetizar ácido graso, hay un complejo enzimático sumamente complejo, en realidad no es una enzima, sino es un conjunto de enzimas, pero todo requiere la presencia del malonil-coenzima. Entonces, no es fácil eso, es bien complicado. La biosíntesis es bien complicado porque yo te lo he hecho acá de una manera algo sencillo para que te des cuenta. En realidad hay que hablar de 7 enzimas que están pegadas unas a otras, pegaditas una a otra, ¿no? Entonces una se encarga de reducir de esta manera, otra se encarga de hidratar, otra casa de deshidratar y así, para que aparezca el compuesto reducido. Porque ¿a dónde queremos llegar? Tienes que pensar que yo quiero llegar a una cadena que tenga CH3, CH2, 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 ¿te acuerdas de eso? CH3, completamente reducido, ¿me entiendes? Entonces los compuestos tienen que ser reducidos, mira, o sea, de estos carbonos que yo lo veo que no están tan reducidos, mira, acá hay oxígeno, oxígeno, tengo que seguir una cadena completamente reducida. Ese es el gran problema. Entonces es un complejo enzimático que están pegados uno con otro, para que de tal manera que el producto de una reacción sea inmediatamente el sustrato de la siguiente reacción, tan pegadita. Entonces se llama, al complejo se le llama de la sintasa simplemente, del ácido graso sintasa. No lo vamos a tomar como si fuera una sola, pero en realidad es un complejo de 7 enzimas. Entonces, nuevamente insisto, el proceso que requiere, bueno, este NADPH que viene de la vía de las pentosas que yo te expliqué, ¿no? Y la enzima compleja que te acabo de mencionar de la ácido graso sintasa, que está formada en realidad por un conjunto de 7 enzimas, ¿no? Acá nuevamente, este bicarbonato incorporado en la primera etapa se va a liberar en forma de CO2 cuando ya empieza el proceso. O sea, llega, forma parte del malonil, después ya no se le necesita y se le elimina. Y te va a quedar 2. Eso es lo que queríamos, porque tienen que entrar de 2 en 2, pero 2, 4, 6, 8. Entonces yo digo 3 sería 3 más 2, 5, más 2, 7, ya no. ¿Me entiendes? Ya no encajaría. Entonces tiene que utilizarse y después se va a eliminar. ¿Ya? El número de carbono. Entonces, de tal manera que todos los átomos de carbono del ácido graso provienen del acetilcoenzima. Es una muy buena conclusión mía. Todos los átomos, viéndolo bien, del ácido graso que se llama ácido palmítico, 16 carbono, ácido esteárico, 18 carbono, ácido, etcétera, provienen del acetilcoenzima. Es la primera conclusión que no puedes confundir, que no te va a confundir el hecho que el malonil tiene 3 carbonos. ¿Tá? ¿Cómo se representa? Te busqué una figurita que más o menos podría tener una idea que hay 2 sitios. O sea, en el complejo enzimático hay 2 sitios. ¿Me entiendes? Una para el malonil, que acabamos de hablar, y otra para el acetil, que va a entrar. O sea, se va a agregar. El malonil tiene 3 carbonos, te había contado. Se va a agregar 2, serían 5. Pero no, queremos que sean pares.
Por lo tanto, si miras con cuidado en la primera etapa de condensación, o sea, en la unión de este acetilcoenzima A, que va a entrar el acetilcoenzima A, ¿entiendes? Al malonil ya se pierde este carbono, entonces hay una reacción de condensación. Entonces ya entró, acá vamos a contar el número de carbonos, ¿ya? 1, 2, 3 y 4 carbonos. Ya está designado el carbono alfa, míralo bien, y el carbono beta, ya está designado, míralo con cuidado. Este compuesto va a tener que sufrir proceso de reducción. Tiene que ganar hidrógeno. Y la fuente reductora es el NADPH que vino de la vía de las pentosas. Mira, ¿qué utilidad tiene las pentosas? Mira, le va a dar hidrógeno, ¿no? Para que aparezca un compuesto más reducido. Pero ahí no acaba todo, mira. Tiene que haber una pérdida de elementos del agua para ir acomodando. ¿Observas? Una deshidratación, pérdida de elementos del agua, una hidratasa, como también se le da el nombre, ¿no? Para que la molécula vaya a tener ya la conformación de ácido graso poco a poco. Tiene que haber otra reducción, tiene que haber otro gasto de NAD reducido, otro gasto de NAD reducido, para que la molécula ya tenga la apariencia de un ácido. Míralo con cuidado, ¿eh? ¿Notas? Ahí está la cadena ya formada. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4 carbonos, y se va a repetir, 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 hasta que aparezca una cadena grande de 16 o 18 carbonos, y en eso consiste la biosíntesis de ácidos grasos que se realiza en un complejo enzimático, que en este esquema lo hemos reducido a algo bien sencillito para ubicarlo, pero todo requiere una activación en malonil coenzima.